Así que, Señor, venimos, nos reunimos como la hojana, la familia, con un corazón, una mente, un espíritu, Señor, adorándote verdaderamente en espíritu y en verdad. Porque, Señor, tu palabra es verdad. Señor, ruegote, tanta tuimo corsonsuna y ciego ha sido. Que Jesús transforme nuestras vidas. Todo el pueblo de Dios lo dice. Amén, amén. Por favor, siéntense. Amén y amén, amén y amén. Bien, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, ¿sí? Lucas capítulo 14. Gracias por sus oraciones. Sally y yo regresamos sanos y salvos. Estuvimos en Florida la semana pasada. La madre de Sally falleció. Sí, bien, ella está en el cielo. Lo hace bien. Mucho mejor que el resto de nosotros, ¿vale? Nos divertimos mucho y, por supuesto, la iglesia local le preguntó inmediatamente a Sally si hablaría en el almuerzo navideño de mujeres. Y ella, por supuesto, dijo que lo haría. Y fue una verdadera bendición. Y luego dijeron, bueno, vendrá su marido. Y ella dijo que sí. Así que le sustituí el domingo en la capilla del Calvario de Venice, en Florida, a 1 hora y media al sur de Tampa, cerca de Sarasota. Tuve suficiente selva, ¿no crees? Aparte, estoy bien sin más pantanos, pero fue agradable. La gente, la pequeña y hermosa iglesia, increíble pastor con su esposa. Todos allí, simplemente impresionantes. Un verdadero honor y bendición. Gracias por estar allí en ellos. Estamos de vuelta. Y sano y salvo, alabado sea el Señor. Bien. Lucas capítulo 14. La última vez que estuvimos juntos habíamos terminado Lucas capítulo 13. En su mayor parte Jesús había estado tratando con el reino de Dios. Y la palabra reino significa gobernar o reinar. Así que el reino de Dios trata con el gobierno y reinado de Dios. Y vimos varias cosas diferentes con respecto a ese tema. En última instancia, Jesús invitó a los judíos al terminar el capítulo 13 a entrar en el reino de Dios. El versículo conclusivo es Kekistexi or 20:13 de Lucas. Ahí la Biblia dice que no querían hacerlo. Así que al llegar al capítulo 14, Jesús continúa tratando este tema de invitar a la gente al reino de Dios. Y como los judíos no estaban dispuestos a aceptar su invitación, vemos en el capítulo 14 que la invitación se extiende también a los gentiles. Retomemos la lectura en Lucas capítulo 14, versículo 1, y continuemos hasta el versículo 24 en nuestro estudio de hoy. Y aconteció que entrando en casa de uno de los príncipes de los fariseos para comer pan en el Shabbat o día de reposo, le observaban atentamente. Y he aquí, había delante de él un hombre que tenía hidropesía. Respondiendo Jesús, habló a los letrados y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Pero ellos callaron, y tomándole le curó y le dejó ir. Entonces le respondió diciendo, ¿quién de vosotros que tenga un asno o un buey que haya caído en un pozo, no lo sacará inmediatamente en día de sábado? Y ellos no pudieron responderle acerca de estas cosas. Así que contó una parábola a los invitados al ver cómo elegían los sitios, diciéndoles, cuando invites a alguien a un banquete, no ocupes el mejor sitio, por si acaso hay otro invitado más honorable. Si el que te invitó te pide que cedas tu lugar a otro, acepta y ve al sitio más bajo. Entonces experimentarás vergüenza. Cuando te inviten, ve y siéntate en el lugar más bajo para que cuando venga el que te invita te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria en presencia de los que se sienten a la mesa contigo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues bien, también le dijo al que le invitó, cuando des una cena o un banquete, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te inviten y te lo paguen. Y cuando des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bendecido, porque no podrán pagarte. Pues os lo pagarán en la resurrección de los justos. Ahora bien,
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con él le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Luego le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su criado a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Me he casado con una mujer y por eso no puedo ir. Hablaremos de esto más adelante. Así que aquel siervo vino e informó de estas cosas a su señor. Y el señor de la casa, enojado, dijo a su criado: Sal pronto a las calles y a las plazas de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y el criado dijo: Señor, se hace como has mandado y aún hay lugar. Entonces el señor dijo al criado: Sal a los caminos y a los setos y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los invitados probará mi cena. Vaya. Y solo una lectura superficial de nuestro texto indica que Jesús todavía está tratando este tema de invitar a la gente al reino de Dios. Y para los que toman notas, los que hacen esquemas, hay 3 invitaciones que se dan. La primera es una invitación a cenar. Está en los versículos del 1 al 6. La segunda es una invitación a una boda en los versículos 6 al 14. Y la tercera y última es una invitación a todos. Está en los versículos del 15 al 24. Así que con eso regresemos y echemos un vistazo a esta primera sección que trata de la invitación a cenar. Y implica 2 cosas. Número 1, involucra el complot de los fariseos. El complot de los fariseos, eso está en los versículos 1 y 2. Volvamos al versículo 1 en Lucas 14, por favor. Dice: sucedió que Jesús entró en casa de uno de los jefes de los fariseos, no estamos seguros de cuál, para comer pan en el Shabbat o el Sábado, que lo vigilaban de cerca. Los fariseos, por supuesto, son una de las sectas de los líderes religiosos del judaísmo. Están los fariseos, los saduceos, los esenios y los escribas. Los escribas son referidos como abogados que a menudo se asocian con los fariseos. Ahora bien, los fariseos, a diferencia de los saduceos, el Antiguo Testamento era creído en su totalidad desde el Génesis hasta Malaquías. En hebreo lo llaman Tanaj, que es un acrónimo: HaTorah, Nabim, Bahakatubim, la ley de los profetas y los escritos. Pero los saduceos solo creían en los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco o la Torá o la ley, diríamos. Sí, según Hechos, capítulo 23, versículo 8, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en seres espirituales y ángeles a diferencia de los fariseos, y por eso invitan a Jesús a la casa del fariseo para la cena del Shabbat, para la fiesta del sábado, diríamos. Según el versículo 7, había otros allí con él. Esta es la tercera cena del Shabbat mencionada bajo la luz de Jesucristo. El Shabbat inicia los viernes por la noche. Viernes por la noche, 3 estrellas en el cielo. Viernes por la noche, cuando ves 3 estrellas, el Shabbat comienza. Y en Israel todas las tiendas cierran, todo cierra. Y desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche es el Shabbat o el Sabbat. Ahora, en los hoteles que nos alojamos en Israel, son hoteles kosher. Así que los viernes por la noche se llenan de las comunidades judías locales porque no se les permite cocinar, no se les permite hacer nada en Sabbat. En las salas del hotel, todas las luces y todo en temporizador para no pulsar interruptor. Porque si aprietas un interruptor, estás creando una chispa y eso es trabajo, es como encender un fuego. Así que todo está automatizado en las habitaciones. Otras personas que no son judías cocinan la comida y la sacan. Y es toda una celebración en los hoteles, por cierto. Y es típicamente cuando hombres y mujeres jóvenes se conocen.
porque están allí en los hoteles, están todos bien vestidos. Y hay un intermediario, y esta joven y este joven, sus padres les tendían una trampa y se encontraban en el hotel en un lugar público. Y había un mediador para asegurarse de que, ya sabes, no se acercaran demasiado el uno al otro. Y por lo tanto todo sucede durante el Shabbat. De hecho, en una ocasión, Sally y yo fuimos invitados a la cena de Shabbat en la casa del coronel Shalom Almog de la Fuerza de Defensa israelí. Había una gran mesa con sus hijos y nietos, unas 5 personas en total. Y fue toda una experiencia, el canto, la lectura de las escrituras, toda la comida que lo acompaña. Así que es una gran, gran cosa. Y aquí Jesús está participando de esto. Sin embargo, ¿está seguro del complot de los fariseos? Mira al final del versículo 1. Ellos lo vigilaban. De cerca. Lo vigilaban para ver cómo podían acusarlo. De hecho, mira el versículo 2. Y he aquí, había un hombre delante de él, delante de Jesús, que tenía hidropesía. Ahora, hidropesía se traduce literalmente, parece agua, y habla de la acumulación de agua, la acumulación de fluido dentro del cuerpo, que típicamente ocurre como resultado de algún tipo de... Un edema es un problema cardíaco que puede ser algún tipo de problema del corazón. Pero sea como fuere, en última instancia, mi problema es una forma de insuficiencia cardíaca, la acumulación de agua en el corazón. No quiero que los médicos me corrijan después. Necesito asegurarme de que lo he dicho todo, porque ellos me corrigen. Los donuts para ti, sí. Así que le rendía, no te rías, algún día te harás viejo. El primer servicio lo entendió, pero lo volvió impuro. Lo incapacitaba a asistir a la cena del sábado, la comida del Shabbat. Obvio, es un complot de los fariseos. Pero obviamente Jesús sabía lo que tramaban. Jesús conocía su engaño, conocía el complot en su contra. No estaban engañando a nuestro Señor. Y a la familia, tampoco nosotros. Mira, podemos engañar a nuestros amigos. Nuestra familia no es muy inteligente. Pero no estamos engañando a Dios. No estamos engañando a Jesús. Qué tonto de nosotros pensar que de alguna manera podemos hacer esto o hacer lo otro, o ir aquí o ir allá, pero igual no lo notará. ¿Verdad que sí? Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todas partes. Él ve lo bueno y lo malo. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe lo que hay en nuestras cabezas. Hebreos 4:13 dice, no hay criatura oculta a su vista. Todas las cosas están abiertas a Él, debemos rendir cuentas. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, y eso, escuchen banda, debería asustarnos a todos. Volvamos al capítulo 14 de Lucas. Vayamos a la segunda cosa que tiene que ver con esta invitación a cenar. Número 1, involucra el complot de los fariseos. Número 2, involucra las preguntas para los fariseos. En los versos 3 al 6 tenemos las preguntas para los fariseos, y hay 2 de ellas. La pregunta número 1 está en los versos 3 y 4. Fíjense, en el versículo 3 de Lucas 14. Jesús responde y habla a los letrados, que son los escribas y los fariseos. Como mencionamos, a menudo se les relaciona juntos. Y aquí está la pregunta, ¿es lícito curar en el sábado? Ahora, es una pregunta interesante porque Jesús ya había sanado en sábado 7 veces. De hecho, Jesús realizó más curaciones en sábado que otros evangelistas. Y de acuerdo con el versículo 4 dice, guardaron en silencio. Y él, Jesús, lo tomó al hombre con hidropesía, lo sanó y lo dejó ir. Ahora claramente no podían responder a Jesús, porque si respondían que sí, estaban afirmando que los milagros anteriores de Jesús de ser sanado en sábado eran legítimos. Y si decían que no, por supuesto parecerían desalmados ante la gente.
Así que no le respondieron. Y Jesús curó al hombre. Y observen cuidadosamente al final del versículo 4. Dice, y Jesús lo dejó. Él lo soltó. La implicación es que fue retenido allí por los fariseos como trampa o engaño para acusar a Jesús. Jesús lo liberó, me agrada. Segunda pregunta en versos 5 y 6. Lucas 14, versículo 5. Jesús le respondió a los líderes religiosos. Dijo, ¿quién de vosotros que tiene un asno o un buey que ha caído en un hoyo, no lo sacará inmediatamente en el día de reposo? Pues bien, la respuesta es que todos lo harían. De hecho, esta es una pregunta muy similar a la que Jesús hizo en el capítulo 13, versículo 15. ¿Por qué? De acuerdo con la tradición de los ancianos, se destaca en el capítulo 13 del Éxodo el aspecto de ocuparse de los enemigos. Independientemente de esto, los ancianos tenían una disposición que les permitía rescatar a sus animales si caían en un pozo o sufrían alguna lesión, incluso en días de reposo, porque eso constituiría trabajo. Sacar un animal de una fosa constituiría mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no se suponía que trabajaras en sábado. Pero esa provisión fue dada allí. Ahora bien, fíjense en el versículo 6. En el versículo 6, porque no podían responderle acerca de estas cosas. Ahora observen cuidadosamente, clase, no es que no le respondieron, sino que no pudieron responderle. No pudieron argumentar en contra del hecho que los bueyes eran importantes, por lo tanto podían ser salvados incluso en sábado. El hombre sería más importante que los animales. Se debería salvar o sanar a los hombres aún más en sábado. Ese es el punto. Ahora para ti y para mí, cuando hablamos del Shabbat o el Sabbat, ¿estamos hablando de un día de descanso? Porque para eso era típicamente el sábado, era un día para detener cualquier trabajo ordinario, para sentarse y volver nuestra atención, centrarnos en Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, aprender sobre Dios, seguirme. De hecho, muchos de nosotros como cristianos somos regañados y condenados por varios grupos por reunirnos los domingos en lugar de reunirnos el sábado. El Shabbat comienza el viernes por la noche y termina el sábado por la noche. Pero para ti y para mí, nuestro día de descanso no se encuentra en un día en particular. Nuestro descanso, nuestro sábado encontramos en una persona, en la persona de Jesucristo, porque en Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo dijo que Jesucristo es nuestro Sabbat. Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra tranquilidad. Así que para ti y para mí, no se trata solo de tomar un día y adorar al Señor y hacer lo que queramos el resto del tiempo. Se trata de reconocer que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas y que no importa por lo que estemos pasando o lidiando, no importa qué tipo de circunstancias o situaciones podamos tener, tenemos descanso, tenemos paz. Tenemos tranquilidad porque tenemos a Jesús. Volvamos al capítulo 14 de Lucas. Bien, pasemos a la segunda invitación. Dijimos que eran 3. La primera invitación fue una invitación a cenar. Expuso sus motivos. La segunda invitación es una invitación a una boda en los versos 7 al 14. Y aquí Jesús expone sus actitudes y sus acciones. Primero que todo, veamos cómo Jesús expone su actitud. Falta de humildad implica eso en los versículos. Fíjense. El capítulo 14 de Lucas narra cómo Jesús les contó una parábola a los invitados. Cuando observó cómo elegían los mejores lugares, diciéndoles: cuando ustedes son invitados a una fiesta de bodas, es la recepción después de la boda. Versículo 8. No os sentéis en el mejor sitio, no sea que sea invitado por él otro más honrado que vosotros, y el que te invitó y él vengan y te digan: oye, dale lugar a este hombre, y entonces empezarás con vergüenza a tomar el asiento más bajo.
Ahora es bastante obvio, sabes, cuando llegas a un lugar, sabes, no vas directo al frente y te sientas porque no eres tan importante. Y cuando alguien realmente importante entra, el encargado te dirá que no puedes sentarte aquí. Alguien más importante que tú ocupará este lugar. Así que tendrás que levantarte frente a todos y dirigirte avergonzado hasta la última mesa. ¿Me sigues? Entonces, versículo 10, cuando te inviten, ve y siéntate en el lugar más bajo. ¿Por qué? Para que cuando venga el que te invita te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria en presencia de los que se sienten a la mesa contigo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será exaltado. Así que esta invitación a la boda, en primer lugar, Jesús expone la actitud de ellos e implica una falta de humildad. Porque según el versículo 7, ellos amaban los mejores asientos de la casa. Y como se exaltaron a sí mismos, ellos a su vez serán humildes. Y si simplemente se hubieran humillado, habrían sido exaltados. Este es un principio básico en el cristianismo, porque en la economía de Dios, el camino hacia arriba es hacia abajo, y el camino hacia abajo es hacia arriba. Vuelve a Lucas en su adolescencia, si quieres, por favor. Lucas en la adolescencia. Ya sabes, Pedro habla de esto también en 1 Pedro 5:6. Él dice que humillarse bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo. En Santiago 4:10, Santiago dice, humíllate ante los ojos del Señor y Él te exaltará. Jesús lo ejemplifica con dos hombres en Lucas a partir del verso 10. Mira, baja al verso 10, capítulo 10, Lucas. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador. El fariseo se puso de pie y oró así consigo mismo, Dios, te doy gracias. No soy como los demás, injustos y adúlteros en el infierno, incluso este recaudador. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. Vaya, y el recaudador de impuestos de pie lejos no lo haría, ni siquiera ni miró hacia el cielo, se golpeaba el pecho, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El hombre, la importancia de la humildad. No venimos a Dios y decimos, bueno, Dios, tú sabes, eres muy inteligente por escogerme porque tú sabes, yo soy yo. No creo que nadie más podría haber logrado eso. Así que Dios, realmente sabes lo que estás haciendo. Oye, ¿estás bromeando? Dios usa piedras y burros. Es un milagro que use a cualquiera de nosotros. Y si Dios hace algo a través de nosotros, eso debería humillarnos más de lo que podríamos imaginar. Dios, no puedo creerlo. Dios, no soy digno. Dios, no tengo nada. Dios desea que estemos ahí todos. No soy como el fariseo pensando que soy especial. Tienes un verdadero don en mí. El recaudador de impuestos admite ser indigno de mirar al cielo. Ten piedad de mí. Y esa es la importancia de la humildad, porque cuando nos humillamos es cuando Dios nos da su gracia. El orgullo es la antítesis de la humildad. El orgullo dice, me voy a sentar en el mejor asiento posible. El orgullo dice, soy la mejor persona posible. El orgullo dice, soy mejor que tú. Y el problema con el orgullo, según el Salmo, Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Un espíritu altivo precede a la caída. Dios resiste los soberbios. 1 Pedro 5:5, Estego 4:6. Así que cuando nos humillamos, la resistencia de Dios termina. Y ahora Él da gracia a los humildes. El regalo divino no es solo para la eternidad, sino también para cada día. Si Dios quiere, hablaremos más de ello en 2 días, el martes, cuando celebremos el nacimiento de Jesucristo.
almacenad esta idea. Ahora vamos a la segunda cosa que expone en cuanto a esta invitación a una boda. Y número 1, su actitud, que implica una falta de humildad. Pero segundo, sus acciones, lo cual involucra una falta de caridad. Mirad los versículos 12 y 14. En el versículo 12 del capítulo 14 de Lucas, entonces también le dijo al que lo invitó: cuando des una cena o una comida, no se lo pidas a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te inviten y te paguen. Pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque no podrán pagarte, porque os lo pagarán en la resurrección de los justos. Sin embargo, aparentemente, este fariseo solo invitaba a personas ricas a esta fiesta, lo cual mostraba su falta de caridad en sus acciones y hechos. Y Jesús lo contrasta en los versículos 12 y 13. En el versículo 12, tratando con los que son ricos, y en el versículo 13, tratando con los que son pobres. Y la caridad implica dar a aquellos. No nos devolverán el dinero. Ahora, obviamente no hay nada malo en tener cenas y compañerismo y fiestas con gente que conoces, y algunos de ellos pueden ser muy ricos, y no hay nada malo en juntarse con ellos. No lo malinterpreten. Todo el punto que Jesús está haciendo aquí tiene que ver con el contraste entre los judíos y los gentiles. Porque los judíos pensaban que naturalmente aceptarían la invitación al reino de Dios. No tenían que hacer nada al respecto. Ellos son judíos, así que irán al cielo. Donde los gentiles están representados por los pobres, los cojos, los ciegos y los mutilados. ¿Me siguen? Que ese tipo de personas no iban a entrar en el cielo de acuerdo con la forma de pensar judía, porque son gentiles y están hechos un desastre. Son pobres, son mutilados, son cojos, son ciegos. Por lo tanto, hay pecado en su vida. Esa era su mentalidad, podríamos decir. Así que, para ti y para mí, hay una aplicación práctica en esto que, no hay nada malo en, por supuesto, tener y amigos ricos e invitar a tus vecinos y miembros de tu familia y tener cenas y fiestas y cosas así. Pero no descuidar a los que tienen menos. Porque si solo tendemos la mano a aquellos que sabemos, pueden devolvernos el favor. Actitud equivocada, acción equivocada. No hay caridad en eso. Pero si tendemos la mano a los que sabemos que no tienen nada que darnos a cambio, ese es el corazón que Dios quiere. Y si hacemos eso, de acuerdo al verso 14, hay dos beneficios en eso. De acuerdo con el versículo 14, número 1, seremos bendecidos. Y número 2, seremos pagados. Pero nuestro pago probablemente no será de recursos terrenales. Nuestro pago, según el versículo 14, será en la resurrección de los justos, o podríamos decir, cuando entremos en el reino de Dios. Y sabes, creo que esa es tal vez una razón por la que Jesús, en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, allí en la hermosa orilla norte del mar de Galilea, llevó a los discípulos a un lado en Mateo 6, 19, y les dijo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no destruyen, y donde los ladrones no entran a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Volvamos al capítulo 14 de Lucas. Vayamos a la tercera y última invitación. Hemos visto la invitación a cenar, la invitación a una boda. La tercera invitación es una invitación a todos. Está en los versículos 15 al 24. Y simplemente mencionaremos dos cosas, y van muy rápido. La primera es la proclamación del reino de Dios. La proclamación del reino de Dios. Vean el versículo 15. Versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús, oyó estas cosas, dijo a Jesús: bendito es el que comerá pan en el reino de Dios. En el versículo 14, Jesús habla de la resurrección de los justos.
En la mente de los judíos, la resurrección de los justos equivaldría a establecer el reino de Dios. Pero el problema es que los judíos no entendían cuándo ocurriría el reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios ocurriría en la primera venida del Mesías, que cuando el Mesías viniera a la tierra, corregiría los errores de la tierra. Él derrocaría. La ocupación de Roma estableció el reino en la tierra y gobernó y reinó. Ahora Jesús va a hacer eso, por cierto, pero no en su primera venida. Lo hará en su segunda venida. En Apocalipsis 19:16, cuando Jesús regrese a la tierra, al final de los 7 años de tribulación, en su manto y en su muslo estará el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a gobernar las naciones con vara de hierro. Mateo 25:32, Él va a juzgar a las naciones. Esa es la batalla de Armagedón. Y entonces, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Él va a establecer el reino milenario de Dios sobre la tierra, el gobierno de 1000 años y el reinado de Jesucristo en la tierra. Él va a ser grande y a cargo, podríamos decir. Así que la primera vez que Jesús vino, no vino como un rey conquistador, vino como un siervo sufriente. La próxima vez vendrá como rey conquistador para asegurarse. Así es la proclamación sobre el reino de Dios. Número 2, y echemos un vistazo a la parábola sobre el reino de Dios en los versículos 16 al 24. Y el punto central de esta parábola es que el reino de Dios no es solo para los judíos, es para los gentiles que ya han sido representados como los que son cojos y ciegos y pobres, por así decirlo. Observa el versículo 16 y su comienzo. En el versículo 16, entonces él, Jesús, le dijo, cierto hombre dio una gran cena y los invitó. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Ahora bien, esto es muy típico en la antigüedad, como lo es hoy. Típicamente se hacían 2 invitaciones. La primera invitación se haría muy temprano, antes del evento en sí, para dar a aquellos que están siendo invitados a venir mucho tiempo para hacer los arreglos apropiados para su ganado o cualquier negocio que puedan estar manejando para asegurarse de que todo está cubierto y todo lo demás. Y luego la segunda invitación se enviaría justo antes del evento para decir, bien, el evento sigue en pie, está listo para empezar, ven. Es muy típico, de hecho, incluso lo hacemos hoy en la iglesia. Semanas de antelación vamos a dar correo o información por email sobre eventos próximos, muchas veces solo un día antes. Enviaremos un correo diciendo, hey, no se olvide que este miércoles tendremos comunión. Es algo muy común y típico. Sin embargo, también es un increíble paralelo. ¿Con qué? Con Dios y la nación de Israel. Porque Dios invitó a los judíos, les dio una invitación al reino de Dios mucho antes de que viniera el Mesías. Y luego cuando el Mesías vino, esa segunda invitación salió del propio Mesías para recibir el reino de Dios. Así que hay un paralelo aquí en la historia muy interesante. Oh no. Ahora en esa invitación desafortunadamente es rechazada en aquellos invitados. Mira el verso. A verse, but they all, with one accord, began to make excuses. El primero le dijo, oye, he comprado un terreno, he adquirido una propiedad y tengo que ir a verla. Te pido que me excuses. Ahora bien, aunque la mayoría de la gente miraría la propiedad antes de comprarla, un terrateniente muy rico podría adquirir una sin verla, tal vez porque conoce la zona. Sí, sin duda compraré ese terreno. Ahora el punto aquí es que compró la propiedad, ya es dueño de ella. No hay urgencia para ir a verlo. Así que él pudo haber aceptado la invitación, pero no lo hizo. Verso 19. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te pido que me
excusado. Ahora, por supuesto, comprar ganado a la vista no es inaudito. Cuando usted va a las subastas, usted puede mirar una o dos de las vacas. Comprar un lote del rebaño de 300 vacas sin inspeccionarlas todas. Pero ya posee los bueyes y no los necesita inspeccionar de inmediato. Ciertamente podría haber aceptado la invitación, pero no lo hizo. El tercero está en el versículo 20. Otro dijo, me he casado con una mujer y por eso no puedo ir. Esta excusa es muy mala. Porque quiero decir, se acaba de casar con su esposa, su nueva novia. Uno pensaría que le encantaría salir con ella y mostrarla. Hey, ¿quién es esa? Oh, esta es mi nueva esposa. ¿No es increíble? Es tan hermosa, ¿no? ¿Están todos bien? Así que para él rechazar la invitación es obviamente raro, porque a cualquiera que se acaba de casar le encantaría llevar a su novia a ver a sus amigos y parientes y a un evento, sin duda. Verso 21. Así que aquel criado vino e informó de estas cosas a su amo, el señor de la casa. En el verso 20, él dijo que estaba enojado. Le dijo a su siervo, sal pronto a las calles, a las veredas de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ahora, este es exactamente el mismo grupo citado en versículo 13, igualmente exacto. Porque estos señalaban a los que eran impuros, a los que eran indignos, lo que señala y habla de los gentiles, porque la mayoría de los judíos creen que los gentiles nunca heredarán el reino de Dios, porque no son el pueblo elegido de Dios. Pedro pensaba eso, por cierto. En Hechos 10, en Jope, estando en la azotea de la casa de Simón el Tenorio, él se quedó dormido. Bajó del cielo una sábana blanca llena de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, y una voz del cielo dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no es así, Señor, porque nada impuro ni inmundo ha pasado por mis labios. Y Dios dijo, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Era una imagen de los gentiles, y así inmediatamente Pedro fue. Unas 30 millas al norte, a Cesarea Marítima, llegó a la casa de Cornelio, el centurión italiano, y toda la familia se salvó. Así que Pedro llevó el evangelio a los gentiles, algo que los judíos pensaban que nunca ocurriría. Bien. Versículo 23 o versículo 22, esta sección continúa. Dis, y el siervo dijo, amo, se hace como has mandado y aún hay lugar. Vaya. Entonces el amo dijo, está bien, siervo, ve a los caminos, a los setos, y oblígalos a entrar, para que mi casa sea llena. Chico, ¿qué cuadro pinta esto del cielo? Porque Jesucristo quiere dar la invitación al reino de Dios a todo el mundo. Y aquí vemos que hay mucho espacio para que todos entren. Ese es el corazón y voluntad de Dios. 2 Pedro 3:9 dice, Dios no es negligente con sus promesas, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué hermoso cuadro pinta esto, de Dios con los brazos y la inmensidad del cielo disponible para todos. Bien, versículo 24 concluye esta sección. Jesús dijo, os digo, de que ninguno de esos hombres que son invitados probará mi cena. Así que aquellos que han rechazado la invitación de Jesucristo para entrar en el reino de Dios no probarán su cena. Ahora probablemente apunta y habla de la cena de bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Pero esto no habla de los judíos en su conjunto, no malinterpreten. Porque en Romanos 11:25, Pablo dijo que el endurecimiento en parte ha sucedido a Israel. Así que hay un endurecimiento sobrenatural del corazón, si se quiere, contra los judíos por haber rechazado la invitación al reino de Dios. Pero no todos los judíos. El endurecimiento en parte ha sucedido. De hecho, estamos viendo judíos llegando a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, tuve la oportunidad de guiar al coronel Shalom Almog a la fe en Jesucristo. Este
Era un veterano curtido en batallas del ejército israelí. Estuvo presente en la guerra de Yom Kippur una y otra vez. Este veterano de guerra de la Fuerza de Defensa israelí se sentó y lloró como un bebé y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. El endurecimiento ha ocurrido en parte. Siempre habrá un remanente. Del pueblo elegido de Dios, los judíos, Romanos 9:27, siempre habrá un remanente. Escuchen con atención. Los judíos han sido y siempre serán el pueblo elegido de Dios. Israel, la tierra, ha sido y siempre será la tierra escogida de Dios. Y de acuerdo a Romanos capítulo 11, verso 17, tú y yo hemos sido injertados. Somos parte de las promesas de Dios ahora. Y desafortunadamente hay una doctrina muy peligrosa y destructiva que ha permeado muchas iglesias hoy en día. Se llama la teoría de la teología del reemplazo. La iglesia ha reemplazado a Israel. Que Dios ha terminado con Israel, ahora hay un término teológico para eso en el idioma griego, es Balonia. Sí, tonterías. Nada podría estar más lejos de la verdad. Una de las razones por las que amamos a Israel es el amor por el pueblo judío y nuestro constante apoyo y compartir el amor de Jesús con ellos. Y para rezar para que Dios bendiga y ministre sus corazones. Y espero que en los próximos años, como grupo de ciudadanos de los Estados Unidos, continuemos apoyando al pueblo elegido de Dios. Padre, estamos muy agradecidos por estos pocos minutos juntos. Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y espigar las verdades de tu palabra. Y Señor, qué gloriosa porción de las Escrituras. Y Señor, oramos que por tu Espíritu, Padre, nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a ser esos recipientes que quieres usar para darte gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.